Es importante señalar que Google Docs al final se conecta con otras herramientas que ofrece Google. Es el caso del traductor. Si nosotros vamos al menú Herramientas, tendremos una opción que se denomina Traducir documento. Esta opción lo que nos permite es crear un nuevo documento que contendrá la traducción al idioma que indiquemos. Vamos a indicarle en inglés. Del documento en el que estamos trabajando. Entonces vamos a darle a traducir. Y esto lo que me crea es un nuevo documento que contendrá una traducción automática a ese idioma del documento original. Como vemos, teníamos tabla de contenidos, pues aquí me indica Table of Contents. Teníamos prueba y en este caso me lo ha traducido por test. Y teníamos introducción y me lo ha cambiado por introduction. En este mismo documento seguiremos teniendo el esquema de documento a la parte izquierda, eso se seguirá manteniendo, se siguen manteniendo las páginas, todo el formato que nosotros hayamos hecho. Es una copia del documento, pero con los textos traducidos. Si nosotros volvemos al documento original, seguimos teniéndolo y podemos seguir trabajando en ambos documentos ya de manera independiente. También hay que tener en cuenta que también Google Docs se conecta con otras herramientas, como es, también hay que tener en cuenta que Google Docs se conecta con otras de sus herramientas. Si nosotros vamos a insertar, podríamos insertar algún gráfico, además de las opciones habituales, podríamos insertar gráficos, de tal manera que podríamos conectar o utilizar datos o gráficos que tengamos en un documento creado con las hojas de cálculo de Google o Google Sheets dentro de un Google Docs. Estos gráficos de barras, columnas, líneas o círculos, lo que hacen cuando lo creamos es insertar este gráfico de tal manera que nosotros podríamos editar en ajustes las diferentes opciones del propio gráfico, de cómo aparece, y además, si nos posicionamos encima, podemos ver que nos aparece una cadenita donde nosotros podríamos abrir el documento a partir del cual se van a coger los datos y se va a generar este gráfico. Si damos a abrir documento, vemos que aquí estaría ese gráfico, esos datos que vamos a utilizar, y nosotros podríamos editarlo. En este caso ya estaríamos trabajando sobre Google Sheets, que se verá en otro vídeo. Todo lo que nosotros guardáramos en este documento quedaría reflejado en este gráfico en Google Docs. Lo mismo ocurre si lo que nosotros tenemos es ya un documento de Google Sheets creado y lo que hacemos es insertar gráfico y desde una hoja de cálculo que nosotros ya tenemos creada previamente. Por ejemplo, si hemos usado Google Forms y hemos recogido todas las respuestas en Google Forms, tendremos una hoja de cálculo con esas respuestas y podríamos crear un documento enlazándolo con algunos gráficos que hayamos creado en dicha hoja de cálculo.